Muy bien, buenas noches para todos. Bienvenido, licenciado, ya estamos enlazados. Muchas gracias, Omar, muy amable. Un gusto poder saludarles, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del curso de Sociología, en este caso correspondiente a la sesión del jueves 4 de noviembre del año 2021. Trataremos de ser muy sucintos y muy precisos en relación al tema que nos va a ocupar en esta tarde-noche. Por favor, en la sesión anterior abordamos el tema de la sociología criminal, explicamos algunos conceptos que van pues de la mano del tema, y el día de hoy quiero por favor que tomemos nota. El tema que nos va a ocupar es lo que se conoce como la desviación social, que es el subtema, el tema subsiguiente en la lista de acuerdo al programa, la desviación social. Miren, por décadas, por siglos, el concepto de la desviación social ha sido un concepto que ha generado legislación, que ha generado la creación de instituciones, que ha generado múltiples resoluciones de carácter administrativo, sentencias judiciales, y que ha generado mucha actividad precisamente en relación a la conceptualización propiamente dicha. Quisiera explicar que cuando hablamos de la desviación social, nos estamos refiriendo básicamente a la acción particular de los seres humanos de hacer acciones, de cometer actos o de realizar acciones que están fuera de los códigos y de los estándares sociales, de lo que es socialmente válido. Ojo, la desviación social no siempre y no precisamente es lo ilegal. En lo común sí, pero no siempre, ¿sí? En estos temas de sociología y derecho penal es muy importante tener presente el principio jurídico que explicábamos en la sesión anterior, que es el principio jurídico de la legalidad. Nulo poena sine legis, no hay pena si no hay ley. El principio de legalidad es clave, importantísimo para poder entender la relación entre sociología y derecho, y particularmente entre la sociología, el derecho penal y la criminología. La desviación social, como les decía, mis estimadas amigas y amigos, no siempre y no precisamente la desviación social es un delito, aunque en su mayoría sí lo es. La desviación social es el acto por medio del cual los seres humanos, en el ejercicio de su libertad de acción, que en Guatemala está consagrada en el artículo 4 de la Constitución, realizan acciones que van en contra de los principios establecidos en una sociedad. Las sociedades, la sociología, el comportamiento de las sociedades, de las personas y de las sociedades establecen ciertos códigos no escritos, ciertos códigos no legislados que por costumbre, que por tradición se pueden o no respetar o estar vigentes. Hay acciones que no están legisladas y que a pesar de no estar legisladas son acciones que ocurren siempre. Es decir, tenemos en este momento algunos vacíos legales que al no estar legislados como delitos no pueden encuadrarse en una acción delictiva, pero evidentemente son acciones de un producto de una desviación social. Las sociedades, independientemente de su origen, de su época, de su contexto histórico, las sociedades tienen reglas generales que los individuos adoptan en un grupo de manera colectiva y hacen que los demás o combinan a los demás miembros de su conglomerado social a respetar estas reglas, a respetar estos procedimientos. Fíjense ustedes que en los diferentes procesos legales que han existido, hemos visto en los diferentes momentos históricos, hemos visto cómo ciertas acciones en algún momento de la historia
son de lo más normal del mundo y posteriormente ya se convierten en acciones que pueden rayar en algo típico, antijurídico y punible. Todos los delitos, antes de ser delitos, fueron desviaciones sociales. Ojo con eso. Quiero que anoten ese concepto. Todos, absolutamente todos los delitos, todas las acciones típicas, antijurídicas y punibles que tenemos hoy en el Código Penal, en las leyes especiales, todos esos delitos, antes de ser reconocidos como delitos, fueron acciones típicas, antijurídicas y punibles. Es decir, antes de ser delitos, fueron desviaciones sociales. Ojo con eso, todas fueron desviaciones sociales. Entonces, ¿qué es una desviación social? Una desviación social es la acción por medio de la cual el ser humano decide realizar acciones en el ejercicio de su libertad de acción, valga la redundancia, que van en contra de las normas sociales impuestas. Por ejemplo, hay normas no escritas, pero que son de observancia social. A ver, en la sesión anterior les ponía algunos ejemplos. Voy a regresar un poco al ejemplo de las mascotas, ¿sí? Voy a regresar un poco al ejemplo de las mascotas. No siempre el maltrato a los animales es o se expresa propiamente bajo la figura del maltrato físico. ¿Habrá alguna otra forma de maltratar a un animal? ¿Existirán acciones propiamente de un desviado social que todavía no estén legisladas en la norma ordinaria como delitos o como faltas, pero que sí merecen la pena el legislarse para evitar que más desviados sociales continúen haciendo esto? Bueno, evaluemos algunas cosas. A ver, empecemos por establecer algunos parámetros, porque seguramente en esta clase, en este salón virtual de clases, cuando uno revisa sus números de carnets, ve sus perfiles, uno encuentra que la Universidad de San Carlos es fantástica porque tenemos de todo, hombres, mujeres, seguramente personas de la diversidad sexual, de personas de diferente edad, digamos, jóvenes, adultos, adultos mayores, y cada uno, de acuerdo a su contexto social, tendrá alguna percepción de ciertos temas, ¿verdad? Algunos más tolerantes, otros más intolerantes, algunos, bueno, dependiendo de los temas. Pero si abordamos algunos conceptos de manera genérica, nos vamos a dar cuenta de que esa diversidad de criterios que hay en este salón es solo el pequeño reflejo de esa diversidad de pensamientos y de criterios que hay en una sociedad como la nuestra. Nuestra sociedad es una sociedad hace 10, 15, 20 años, los estudios estadísticos decían que Guatemala justamente a partir de 2010, 2020 iba a empezar a sentir un impacto en materia laboral porque la cantidad de niños que existían en las décadas pasadas se iban a convertir en jóvenes adultos en estas décadas y el impacto en la fuerza laboral iba a ser tremendo. Es decir, una fuerza laboral con mucha capacidad en todos los sentidos, ¿verdad? Eso decían las estadísticas. El mercado laboral debió prepararse en todo caso para recibir todo ese abanico de personas, sin embargo no fue así. Hoy en día tenemos una gran cantidad de personas, la PEA, que es la población económicamente activa, es muy alta versus la población económicamente ocupada. Es decir, hay mucha gente que está en disponibilidad de trabajar, pero la sociedad no le da la posibilidad de trabajar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cada persona de los que están en este salón virtual tiene un contexto social que cuando abordamos ciertos temas le va a hacer pensar de una forma o de otra. Pero le voy a poner un ejemplo claro. Existen algunas costumbres en nuestros países, hablo no solo de Guatemala, sino en general de varios países en Centroamérica y en Latinoamérica. Les pongo este ejemplo. ¿Ustedes tomarían o no como maltrato el darle bebidas alcohólicas a un caballo, por ejemplo? El darle bebidas alcohólicas a su perro, por ejemplo. Hay gente que dice que lo hace, que mandó a llamar al perro, que es más, hay costumbres en el interior de la República donde las personas antes de montar el caballo se emborrachan ellos y emborrachan al caballo porque es parte de la práctica. Y la pregunta es, ¿eso es maltrato animal?
Y aquí algunos dirán que sí, porque es que los animales están violentando su voluntad. Otros serán más conservadores y pensarán, como decía Sócrates, los animales al final son alma perdón, son espíritu y son cuerpo, no tienen alma. Eso decía la filosofía clásica. Los animales no tenían alma. Entonces, por lo tanto, no sienten. Nada más que el mero instinto. No razona, el animal no razona, solo tiene un instinto, por lo tanto, no es maltrato. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Imagínense si abriéramos micrófonos, no acabaría, no alcanzaría el tiempo para poder escuchar las opiniones de todos. Lo que sí es cierto es que no hay uniformidad en relación a la respuesta de la pregunta que les acabo de hacer. Algunos van a decir que sí es maltrato, otros van a decir que no es maltrato. Digamos que en este momento, si la pregunta se formula desde el punto de vista legal, ¿eso es maltrato? La respuesta es no, porque no está legislado. Es decir, el maltrato animal que quedó legislado es básicamente el maltrato físico. Pero no define el emborrachar a un animal como un maltrato. No está expresamente, y como aquí principio básico del derecho penal, no la pueden decir en leyes, no hay pena sin ley. Si no hay un artículo específico que me regule que darle bebidas alcohólicas a mi perro o a mi caballo o a mi conejo o a cualquier animal que sea represente una figura delictiva, entonces, pues perdónenme, pero desde el punto de vista eminentemente legal, no es maltrato. Podría en todo caso ser una desviación social, pero desviación social respecto de qué. Si nos vamos, me voy a reservar el nombre del lugar, pero si nos vamos a ponerle un nombre ficticio, Santa María, como quieran ustedes que se llame el municipio. Ahí la costumbre es que en las ferias patronales se emborrachan a los caballos, se emborrachan ellos, hacen la carrera y gana el premio la persona o el jinete que haya llegado a la meta con su caballo, a pesar de estar en estado de ebriedad, tanto la persona como el caballo. Para algunos eso va a ser, es que son unos desviados sociales, porque al final del día son personas que están yendo en contra de la voluntad social de muchos. En la ciudad capital posiblemente tomen a esta persona, a don Juan, el jinete que ganó el premio, y su respectivo caballo como un desviado social. En su comunidad, él es el héroe y es el campeón, porque ganó el concurso. Y para muchos de aquí incluso le van a echar porras a don Juan, porque ganó porque no lo ven mal. Entonces, la desviación social es un concepto muy subjetivo. Con este ejemplo, a lo que quiero llegar es que el concepto propiamente de la desviación social es un concepto subjetivo, eminentemente subjetivo. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a los parámetros ni siquiera legales, sino de acuerdo a los parámetros eminentemente sociales, de normas no escritas que están vigentes en un grupo social y que pueden o no ser condenables desde el punto de vista social, pero que no tienen trascendencia en el mundo de lo legal. La desviación social sí genera eventualmente el primer paso para que posteriormente, si las mayorías consideran que esa acción es una desviación social y afecta a un bien jurídico tutelado, entonces pueda ser legislado como un delito y pueda posteriormente ser declarado, ser sacado del mundo de la costumbre y ser llevado al mundo de la criminología para ser perseguido penalmente por la comisión de estos actos. Entonces, evidentemente, tenemos que la desviación social depende el número de personas que consideren este acto como desviado socialmente, depende del número de personas que respalden o no estas acciones, pueden evidentemente llevar esto a un punto en donde el sistema tenga que legislar y tenga que cambiar ese tipo de acciones. La desviación social, entonces, como les repito, es un concepto eminentemente social, de carácter doctrinario, que sí es el primer paso para que se consolide o se cree lo que se conocen como delitos, pero que necesariamente guardan una relación de carácter eminentemente social. Vamos a poner otro ejemplo de una desviación social. Por ejemplo, en el mundo antiguo existía la
posibilidad, era común, era normal que las personas se casaran entre familiares. De hecho, son vastas las historias que tenemos en los imperios antiguos, el imperio griego, romano, húngaro, bueno, una serie de historias en los diferentes imperios antiguos donde las personas se daban en matrimonio entre familia, porque querían preservar un linaje, porque querían preservar el apellido, porque querían preservarse o conservarse entre sí. Fue el tiempo el que fue demostrando que existían afecciones de carácter genético, producto de estas relaciones entre familiares, y socialmente se instauró el que no se dieran más uniones entre personas de las mismas familias. Una vez se dio socialmente esta situación, eso fue evolucionando hasta llegar a nuestros días en donde ya la legislación tiene esa respectiva prohibición. Digamos, prohibición para efectos de conformar formalmente la familia y de tener y de procrear. Naturalmente, hay casos más, o hay temas más delicados, como por ejemplo temas de planificación familiar o temas como el aborto, que son temas más escabrosos, pero que al final del día es lo mismo. Se trata de procesos de tolerancia. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, cuando surgió, digamos que no es nada nuevo tampoco, el tema de la diversidad sexual ha estado presente en diferentes épocas del mundo, pero tenemos ciclos en la historia, ¿verdad? El mundo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial cae en un proceso de recesión general mundial. Viene posteriormente en los años 80 el tema de la Guerra Fría. Con la Guerra Fría, el establecimiento de los parámetros específicos de lo que era la sociedad conservadora de los años 50, 60, en los 60 con el movimiento hippie, 70 y en los 80 el inicio de una época liberal que da la pauta a que comiencen a salir abiertamente las personas de la diversidad sexual. En nuestros países veníamos de un ciclo eminentemente conservador que al observar a estas personas lo primero que dijeron son desviados sociales. Son personas desviadas sociales. Con el tiempo, con el pasar de los años, estas personas se han ido agrupando, defendiendo sus derechos y hoy en día ya no se les reconoce como desviados sociales. Es decir, ya son personas aceptadas con legislación que les protege en materia de derechos humanos, pero en su momento también pasaron por el proceso de ser considerados desviados sociales. Entonces, este evolucionar nos muestra cómo primero es en la sociedad y luego es en la legislación. Los fenómenos catalogados de desviaciones sociales, cuando afectan un bien jurídico tutelado, pueden ser, en su mayoría, llegan a ser legislados como delitos, pero hay también desviaciones sociales, como el caso, conceptos de desviación social, como el caso de la diversidad sexual, que al principio se llegó a percibir así por algunas sociedades, que no llegaron a legislarse como delitos y que más bien se legislaron en protección al respeto a los derechos humanos de estas personas. Entonces, el concepto de desviación social, mis estimadas amigas y amigos, es un concepto muy subjetivo que va de la mano de los parámetros sociales que en los conglomerados van fijando. Otro ejemplo claro que podemos observar es, por ejemplo, el tema del matrimonio. Hablando particularmente de la sociedad guatemalteca, algunas personas mayores que quizás estén presentes acá, o jóvenes que puedan hablar con sus papás o con sus abuelos, se van a dar cuenta que había una conceptualización muy arraigada en la cultura guatemalteca en relación al matrimonio. Las personas allá en los años 60, 70, 80, bueno, 80 ya no mucho, pero más o menos, que vivían en unión libre eran juzgados porque no cumplían con un parámetro social establecido. Es más, nuestra legislación establece la figura en el Código Civil de la unión de hecho. Es decir, lo que en su momento muchas personas condenaban como una desviación social, la legislación no lo condenó
como un delito, sino al contrario, protegió esa relación y le dio la figura de la unión de hecho o la unión libre. Nuestro Código Civil, aprobado por el gobierno de Peralta Zurdia en los años 70, reconoce esa figura. Y la reconoce porque era una realidad social que en lugar de condenarla, debía legislarse para proteger los derechos humanos también de las personas que voluntariamente en el ejercicio de su libertad constitucional, de su libertad de acción constitucional garantizada en el artículo 4 de nuestra Constitución, deciden vivir en unión libre. Y esa acción de vivir en unión libre no debe ser catalogada como una desviación social, ni condenada por el Estado. Por el contrario, Peralta Zurdia en la década de los 70 toma esa situación, la legisla y la lleva a nuestro Código Civil para proteger los derechos humanos de las personas que deciden vivir en unión libre. Entonces, la desviación social sí, es un concepto muy variable, muy subjetivo, porque va de acuerdo, como les decía, a la manera en que se lleguen a integrar los diferentes conceptos sociales, pero no siempre acaban en una legislación penal, sino muchas veces acaban en legislación de derechos humanos o en legislación civil, como los ejemplos que les acabo de dar, precisamente para proteger a las personas. Hay desviaciones sociales que sí terminan en legisladas en el Código Penal o en leyes especiales, como por ejemplo todo el tema relacionado a la trata de personas. La trata de personas antes estaba legislada de una manera muy rudimentaria, dado que la trata de personas se realizaba de manera presencial. Hoy, por las redes sociales, por las plataformas, por el Internet, existen diferentes mecanismos que los criminales han encontrado para delinquir, para generar pornografía infantil, para tráfico de material prohibido, y todo eso que no estaba legislado porque el tráfico de personas no se podía realizar de otra manera más que presencial. Hoy en día que ya se puede hacer de manera virtual, también esas acciones de esos desviados sociales sí han ido a repercutir en legislación penal que regula este tipo de conductas típicas, antijurídicas y punibles y realiza las respectivas reformas a la normativa ordinaria y reglamentaria para poder perseguir penalmente a estos criminales. Existen diferentes tipos de formas de delinquir, pero estas formas que van actualizando los criminales, también la política de sociología criminal va tratando de orientar para proteger los bienes jurídicos tutelados y para proteger a la población. La desviación social, evidentemente, como les decía, no siempre constituye una violación a una norma propiamente dicha, sino a normas no escritas. Ahora, cuando hay una conducta, básicamente de generar, ¿qué les digo?, una acción que abiertamente promueve un delito, eso ya no solo es una desviación social, sino también es una instigación a la comisión de un delito. En Guatemala tenemos un sistema de protección de la niñez y adolescencia que está vinculado o que tiene la necesaria obligación de generar programas de apoyo a la juventud para evitar que los jóvenes caigan en estos procesos de desviación social. El Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de la Juventud y toda una institucionalidad alrededor de la juventud está llamada constitucionalmente, tiene un presupuesto asignado por el Estado para proteger a la juventud y a la niñez de ser víctimas de desviados sociales y protegerlos de convertirse en desviados sociales que posteriormente puedan ser delincuentes. El Estado de Guatemala está llamado a proteger y los sancarlistas y ustedes como futuros abogados también a defender el Estado de Derecho por este medio. Bueno, cualquier duda o inquietud en relación a este tema de la desviación social, pueden hacerla llegar al correo electrónico que Omar está colocando en la descripción de este video. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión correspondiente al día jueves 4 de noviembre del año 2021. Que tengan todos ustedes una muy feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.